Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Cuéntame de qué va. Y en esta ocasión me fui a platicar con Leopoldo Aguilar, que es director y productor de cine de animación aquí en México. Platicamos un poco sobre todos los retos que ha enfrentado a lo largo de su carrera como director y como productor actualmente nos va a dar algunos consejos y tips para optimizar los recursos y que nuestro proyecto pueda salir adelante. Así que no te despegues y acompáñame a ver quién es Leopoldo Aguilar. Nos vemos en el podcast. Es director, productor y guionista nacido en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Ha trabajado en múltiples proyectos cinematográficos de animación y ficción, becario del IMCINE, FECA, Fonca Conacit, entre otros. Entre algunos de sus proyectos más destacados están película animada 3D Scary Show, Isla Calaca, El secreto del medallón de Jade y el cortometraje El columpio en el cerezo. Gerente de producción y codirector en Suertes, Humores y Pequeñas Historias de la Revolución y la Independencia. 38 cortometrajes animados para celebrar el centenario y bicentenario de la Revolución. Director, productor y guionista del cortometraje Tetas para Matar. Ganador del 6º apoyo para la postproducción del IMCINE del 2012. Director y guionista del cortometraje animado de Cómo los niños pueden volar. Ganador del 2º concurso nacional de proyectos de cortometraje de IMCINE. Egresado de la maestría en estudios cinematográficos con especialización en guionismo en la Universidad de Guadalajara y de la maestría en dirección de cine de la SCAC. Polo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí contigo, Martín. No, muchas gracias por aceptarla, por venir a compartir con nosotros un poco de lo que has recorrido en este tramo profesional. Y Polo, tú generalmente te dedicas a la animación. Empezaste como director y productor de animación, ¿no? ¿Dónde estudiaste? Fíjate que es bien curioso porque tengo un background que quizá mucha gente que me conoce ni siquiera se imagina. En realidad, soy licenciado en Relaciones Internacionales. Ok. Estudié Relaciones Internacionales, trabajé inclusive hasta los 28 años en cosas relacionadas con relaciones internacionales, pero siempre había tenido como este gusto por el cine. Fue bien curioso porque uno de mis tíos era gerente de un cine en Estados Unidos. Todos los veranos que nos tocaba ir a mi familia para allá, él nos invitaba, nos echábamos 10, 12, 14, 20 películas, los blockbusters del verano, estábamos en el cine, porque obviamente no nos cobraban ni era gratis, ¿no? Y entonces nos atascaban de palomitas. Entonces siempre hubo un contacto muy fuerte con el cine. Cuando yo decidí hacer cine, justamente fue en un momento en que yo estaba en Estados Unidos, trabajaba con migrantes en Estados Unidos, siguiendo patrones de migración, y ya tenía como 4 o 5 años haciendo eso, y me di cuenta que las cosas no estaban cambiando. Y empecé como a reflexionar un poquito de querer trabajar con algo que nos permitiera comunicar, pues una línea de pensamiento que yo traía como ya en la cabeza del tipo de proyectos que me gustaría decir o el tipo de temáticas que me gustaría contar. Y decidí entonces hacer una maestría en guionismo. Me regresé a Estados Unidos, a Guadalajara, estudié la maestría en guión en la Universidad de Guadalajara. Y al mismo tiempo empecé como a picar piedra en live action. O sea, yo fui con el boom a producciones. De hecho, en algún programa es más, un comercial de ACE, tú me puedes ver así cargado. Sí, del jabón, ya ves que salía el crew ahí atrás. Pues ahí salgo yo con el boom. Fui asistente de producción, runner, inclusive en algún momento fui staff. También fui chofer de la camioneta de arte y empezó mi recorrido. La animación llegó por a mí por casualidad. Fue una circunstancia muy fortuita, pero muy afortunada, donde nosotros, ya después de haber hecho como varios intentos y varios cortos en Guadalajara, nosotros en Guadalajara hicimos hace 15 años una empresa que se llamaba Ombligo Films. Ombligo Films fueron de los primeros intentos en Jalisco de hacer casas productoras enfocadas al cine. Con ellos hicimos, con el IMCINE bajamos 3 proyectos de cortometrajes. Logramos hacer 3 películas también, un documental y 2 largometrajes. Y al mismo tiempo también nos dedicamos a hacer casting para producciones publicitarias. De repente unos chicos de una escuela llegan a hacer sus prácticas y ellos eran de animación. Entonces como que surgió esta curiosidad de la animación. Yo estaba escribiendo, ya estaba en la maestría, estaba escribiendo una serie de cuentos que se llama Historias de Cómo. Y de repente le enseñé uno de estos cuentos a Arturo, que en ese tiempo estaba ahí con nosotros. Y él lo leyó y me dijo, oye, esto está increíble, me gustó mucho. Y dije, no, pero nomás que está muy difícil de hacer en ficción, ¿no? Y me dice, oye, ¿por qué no lo hacemos en animación? ¿No? Entonces, el contacto con la gente de Guadalajara, pues ya existía. A través de Ombligo, pues conocíamos a René Castillo, conocemos a muchos, Juan José Medina, Rita, a mucho de ese equipo, sino yo en ese momento
personalmente, gente del equipo de Ombligos ya tenía ese contacto, ¿no? De hecho, inclusive una de ellas ya había trabajado hasta los huesos con René Castillo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a hacer la carpeta. La verdad es que yo nunca pensé que iba a quedar. O sea, en mi cabeza no estaba la posibilidad de dirigir, pero dije, bueno, pues la única manera de aprender a hacer carpetas a las convocatorias, pues es haciéndolas. O sea, nadie te va a venir a enseñar. La hicimos con mucha duda, pues, ¿no? Porque nunca había hecho una carpeta. Es más, en ese momento yo nunca había dirigido un corto. Te puedo decir que mi primer corto como director era un proyecto del IMCINE, con el apoyo del IMCINE. Antes no había dirigido nada, o sea, ni con celular, ni con Handycam, ni con nada, Solamente ¿no? lo que tenías en la experiencia del set. Sí, la experiencia en el set, pero como director yo tenía Nada. Ajá, nada, no tenía ni Sí. siquiera un cortito, ¿no? Entonces, pues yo también con esa intención dije, bueno, lo voy a meter para enseñarme, pero nunca pensé que me lo fueran a dar. Claro. Yo de repente, mentalmente, que espero que nadie del IMCINE lo vea, pienso que fue un error, ¿no? Dije, bueno, ¿quién se atreve a darle, no, a alguien que nunca se hubiera dirigido? No, y aparte Claro. en ese momento los apoyos estaban creo que como en $1,000,000. ¿Quién les da $1,000,000 de hace 15 años? O sea, era mucho más de lo que es ahorita. Para hacer un corto, alguien que nunca ha dirigido, ¿no? Obviamente estaba muy acompañado de gente que sí sabía, y creo que obviamente eso hizo la diferencia, ¿no? La productora, que en ese tiempo era Abril, pues ella ya había hecho varios cortos con el IMCINE, había la posibilidad de asesorarnos con gente ya de Guadalajara, de mucha escuela, y entonces se metió el proyecto, salió, y cuando sale, pues primero me da el paro cardíaco, ¿no? Porque ¿Por dije, qué? bueno, ¿y ahora cómo se hace, no? Ya. O sea, ya tenemos el dinero para hacerlo, y ahora esto, ¿cómo lo vamos a bajar, no? Fue un proyecto bien bonito, evidentemente fue un proyecto de aprendizaje muy fuerte. Yo digo que yo llegué como por error a la animación justamente porque no estaba en mi radar, ¿no? No porque no me gustara, pero evidentemente también en esa época no había las capacidades educativas que existen actualmente, ¿no? Mucha gente de la Claro. que estábamos haciendo animación hace 15, 20 años, ni siquiera nos pasaba por la cabeza la posibilidad de que eso fuera una posibilidad, ¿no? O sea, de decir, me voy a dedicar a dirigir animación, películas animadas en México de profesión. Oye, si ya pensar en hacer cine de ficción es como pensar fuera de la olla, Sí. ¿no? Ahora pensar en hacer películas animadas o hacer animación, pues era algo que no estaba en el radar. Al proyecto le fue muy bien. ¿Cómo se llama este De cortometraje? cómo los niños pueden volar. Ujú. De cómo los niños pueden volar. Está en Film Latino, lo pueden ver, está Ahí ahí. está. Y es un proyecto que viajó a más de 60 festivales a nivel internacional. Le fue muy bien, digamos, en su recorrido de festivales. Y posteriormente en Guadalajara, justo con esta celebración del centenario y bicentenario de la Revolución y la Independencia, Ajá. sacaron un proyecto que se llama Batallón 52, que son suertes, humores y pequeñas historias de la independencia, se llamaban algo así. Literalmente era un ejercicio del IMCINE con una cámara en Jalisco para hacer 50 cortos animados, Órale. pero capacitando gente, ¿no? Entonces vinieron gente de Estados Unidos, hicieron una convocatoria, invitaron a algunas gentes a codirigir, a dirigir, a animar, a hacer arte, ¿no? Entonces mucha gente que no teníamos quizá el background tan especializado, digamos, nos metieron en un estudio de animación durante un año para hacer 50 cortos, ¿no? Con lo que eso implica, ¿no? O sea, eso estuvo así potente, ¿no? Y pues yo nunca me he quedado callado, y de repente empezaron a haber cuestiones como de producción en el proceso. Pues cada proyecto tiene sus retos, y yo pues siempre he sido alguien que habla muy, Muy derecho. pues digamos que lo sinaloense me sale, ¿no? Entonces hasta llegó un momento en el que yo decía, oye, podemos hacer esto, digo, ¿por qué no lo hacemos? Hasta que un día circunstancialmente el productor se salió, y me dijeron, bueno, pues tú que tienes como 4 o 5 meses diciendo cómo podemos hacer las cosas, Ándale, ¿por qué no enséñalo. vas y produces tú? Entonces dije yo, en la madre, ¿y esto cómo se come, no? O sea, desde la trinchera de la crítica, pues, ya había demostrado que era muy bueno haciéndolo, ¿no? Pero ya de la manera de estar del lado de la producción, fue completamente un reto, ¿no? Aparte estaba trabajando, pues, gente como Rita Basulto, con Juan José Medina estaba por ahí a un lado, Sofía Carrillo, Luis Telles, Carlos, gente que tenía una presencia y un nombre muy importante ya en Jalisco. Yo no podía ponérmeles al tú por tú, porque yo no me sentía ni siquiera en esa posibilidad de negociar, y tú sabes que para producir, pues de repente tienes que estar pues en la misma posición que el director en términos de jerarquía, ¿no? Yo entendí y trabajé con ellos un plan de acción para poder salir en tiempos. La producción estaba un poco retrasada, y bueno, pues el caso es que, para no hacerte el cuento muy largo, llegamos en tiempos y llegamos con 3 cortos de más. Ok, No muy solamente bien. hicimos Dicen 53. hicimos 53 cortometrajes, ¿no? Yo ya había tenido como mis que veres con producción en ficción,
Ujú. Pero bueno, pues con el corto aprendí mucho, porque aparte pues, tú sabes que son procesos como muy lentos en muchos Sí. sentidos, y entonces te da a mí me dio mucho la posibilidad como director de aprender de producción, como entender cómo funcionan, cuáles son los procesos, Lo del cuáles son flujo de los pasos, cuál es el trabajo. flujo, Ujú. correcto. Entonces eso creo yo que me dio la visibilidad para poder apoyar en el área de producción y obviamente pues el compromiso de todo el equipo, ¿no? De toda la gente que estaba trabajando en el proyecto, que era como, y fue muy importante para poder lograr los resultados, pues por eso mismo se llegó a un buen puerto, ¿no? Ujú. Es que esto es como una bolita de nieve, ¿no? Va creciendo, Sí, va no, va creciendo. creciendo y de Sí, repente no claro. sabes para dónde te lleve una decisión y te lleva a la otra, ¿no? 20 años después yo no podría ni haberme imaginado que iba a estar ahorita aquí platicando de esto contigo. Batallón 52 me abrió la posibilidad pues de que vieran mi trabajo, de que me conocieran ciertas personas Ujú. y que confiaran en mí. Entonces, una vez que Batallón se concluye y llega a buen puerto, la misma casa productora, digamos, está haciendo un largometraje. ¿De acción viva o También de de animación, de animación? animación. Ujú. Ese largometraje de animación tenía las mismas características de Batallón 52, Ok. que era gente casi común, pues por así decirlo, gente que no tiene la preparación Ujú. de animación, los conjuntaron, les hicieron algún tipo de examen y escogieron a alguna gente Wow. y los capacitaron para hacer películas. Muy bien. ¿No? Pero gente, digo, le tengo como mucho aprecio porque creo que de ahí salieron muchas personas que en su realidad, incluyéndome la mía, no estaba a dedicarse a esto. Ujú. Yo me acuerdo perfecto que en El Secreto del Medallón, uno de los artistas era alguien que en los hoteles pintaba los Los platos cuadros. y los Sí. cuadros, ¿no? Y Muy bien. entonces él vio cercana la posibilidad, porque esto fue cerca en la Cruz de Estás Guanacaste, hablando de la de película la película de del Medallón. secreto de Sí, Medallón de sí, Jade, ¿no? sí, Ujú. correcto. Mucha gente con un background que quizá su contexto local no veía la posibilidad de la cercanía de la animación, pues se Claro. acercó porque les llamaba la atención y dijo, bueno, pues están aquí y con ellos hicimos un estudio. Oye, y a partir de ahí comenzó este boom de que Jalisco comenzó a producir mucha gente en la animación, ¿o ya Fíjate, venía desde antes? mira, siempre ha existido, y como te digo, existen estos nombres Ujú. que estuvieron haciendo René. Bueno, pues René Castillo, seguramente mucha gente que nos dedicamos a esto lo conocemos como de los primeros pioneros del stop motion en México, Ujú. ¿no? Con Hasta los Huesos, Sin Sostén, ganó Festival de Cannes. O sea, digo, se fueron gestando relaciones humanas y tú sabes que uno no puede llegar a donde está sin un equipo Sí, de gente claro. detrás, ¿no? Entonces, cuando pasamos de Batallón a 52 a El Secreto del Medallón de Jade, ya había otro director. A mí me llevan primero como productor. Ujú. No, esa es la primera. Es más, como un asesor de producción, en realidad. Ni siquiera como productor, era como un asesor de producción de, bueno, tú, que no sabemos cómo hiciste que esto funcionara, ¿por qué no vas allá y nos das Porque un, terminaste dirigiendo Medallón de Jade. Sí, ahorita te cuento, ¿no? Entonces, pero mi primera función fue ir a ver cuál era el estado de la cuestión Ok. y entender el por qué estaban los retrasos, ¿no? Entender por qué las cosas no estaban fluyendo como tendrían que fluir. Fue bien curioso porque a la gente se le capacitó en animación 2D, porque al principio El Secreto de Marion de Jade era una película 2D, pero después de las pláticas y de la evaluación dijimos, no, hombre, es que en 2D no vamos a terminar nunca. Ujú. Entonces se fueron buscando posibilidades de cómo resolver el problema de la producción en los tiempos que se tenían y con los presupuestos que se tenían, ¿no? Entonces hubo una mezcla entre motion capture y animación 3D, Ok. que al final fue el resultado de la película, ¿no? Entonces es un poquito de chile, mole, pozole y tantito de picadillo para lograr el objetivo de poder presentarla. En su momento fue un ejercicio muy valioso, ¿no? Porque también hay que entender que en ese tiempo no había un pipeline definido y no mucha gente tenía una idea de cómo se hacía una película. Para que tengamos idea, esta fue la primera, bueno, creo que la primera o la segunda De las primeras película películas. de animación 3D hecha en México. Creo que la primera que fue El Gran Milagro y nosotros salimos como a los 2 meses, alguna cosa así, como o sea, una cuestión donde pues no hay a quién ir a preguntar, ¿no? Y una de las cosas que yo agradecí mucho del equipo es que fue un equipo que se autocapacitó de muchos niveles, ¿no? Sí había alguien que le sembró la semillita, pero si esa semillita se logró llegar a un buen puerto fue evidentemente porque el equipo se sacrificó y le luchó y se enfocó en tratar de hacerlo realidad. Hay que considerar que muchas de esas personas que estábamos ahí en la vida habíamos hecho nada en una película. Ujú. El 99% nunca había hecho animación.
pensar que de un equipo con esas características se podía lograr una película era un reto muy grande. Ya. Y yo lo entendí mucho tiempo después, que para la empresa no era vamos a hacer un Pixar, sino vamos a sembrar una semillita que nos va a permitir que con el paso de los años esto se geste de otra manera, ¿no? Ujú. Y cuando se acercan a mí para decirme, oye, pues hubo una circunstancia con el director anterior, ¿la quieres dirigir tú? Pues no era mi primera opción, digamos. Es más, Sí. si te hubieras dicho, no era mi opción, ¿no? O sea, ni siquiera Ajá. le dije, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Tampoco todo el mundo va por la vida ofreciéndote una película, ¿no? No vas a la esquina y dices, ay, oye, Polo, pásale, déjate, doy Una peli una para peli, dirigir. ¿no? Así de, ven, pásale, tú. O sea, entonces también era muy difícil decir que no. Entonces, ya aceptando el proyecto, pues obviamente hubo una evaluación, trabajé con los productores, trabajé con el equipo Ujú. para ver cómo y cuándo podíamos llegar a buen puerto. Sí. La verdad es que nos sudó y nos sudó mucho. Yo recuerdo que los últimos días del render, Ujú. dormían en el estudio los muchachos, o sea, traían camas, estaban ahí, porque no íbamos a llegar. Y nosotros teníamos un compromiso de entrega, que en realidad ese era el problema, ¿no? El problema no es como que, digo, aparte del presupuesto y los tiempos y aquí y allá, la fecha de entrega, pues se tenía que mostrar la película en una fecha, porque aparte también era un esfuerzo gubernamental. La capacitación, o sea, estaba financiado Tenían también una con fecha límite para sí, entregar, para poder sí. mostrar el trabajo, ¿no? Yo siempre he sido muy inquieto, ¿no? Entonces, mientras eso pasaba y estaba yo ahí con todo este proceso de ver que de cómo iba a salir la película, para desestresarme, escribía proyectos y metía becas, Ok. ¿no? Entonces, al mismo tiempo metí una beca al FONCA. En ese tiempo era FONCA con ACIT, ahorita no sé cómo esté, Ujú, ujú. Sí, sigue siendo pero Fonca, me parece. ajá, Ujú. pero es para estudios en el extranjero. Ah, sí, con Acito. Ujú, Ajá, o sea, era FONCA con ACIT en ese momento. ujú, Y entonces me dieron una beca para estudiar en Barcelona. ujú. Entonces, terminando la película, casi entregando la película, yo tenía el ofrecimiento del FONCA para irme a estudiar a Barcelona. Y al mismo tiempo, ¿Pero estudiar cine? para estudiar cine, dirección de Dirección de cine. cine. Ahora sí dije Tal ya, cual, sí, vas. ya. Ujú. Sí, porque... Yo no me creía director, Martín. O sea, había dirigido un corto de primer, ¿no? Sí, Como sí, sí. en cine, sin ningún antecedente penal de ningún tipo, aunque sea de handicap. Y pasé de dirigir un corto de animación, después dirigí un corto de ficción, a dirigir una película. Ujú. ¿No? Entonces era como, ¿esto cómo se come? Digo, agradezco mucho a la gente que confió en mí. Pero esas experiencias que traías te sirvieron para obtener la beca, Por supuesto. ¿no? Sí, por supuesto. Porque te piden experiencia profesional o algo Sí, así. te piden experiencia O te profesional, pedían. quieren saber quién eres, de dónde Ajá. vienes, qué es lo que estás haciendo, te piden un escrito. Obviamente te evalúan como persona y también la trayectoria que tienes, ¿no? Ok. Entonces yo lo metí, me quedé sorprendido también, porque la verdad es que pues hay un factor de suerte y tenacidad. Yo creo que son ambas, no puedo Sí, pero además, excluir. hace 10 años, 15 años, estudiar en el extranjero era como lo mejor que te podía Sí, pasar, ¿no? claro. Porque sí. No. Y espérate, Martín, no era lo único. Yo había metido la beca de jóvenes, bueno, de estudios en el extranjero y al mismo tiempo había metido al Cutout Fest, Ajá. que en aquel momento existía, un cortometraje que supone que te becaba, Anima Studios. Anima Studios te Ajá. becaba para hacer el corto, Ok. ¿no? Entonces, termino una película y tengo dos opciones increíbles en mi vida, ¿no? Ujú. O sea, es irme a estudiar al extranjero O producir mi cortito. o producir un corto con Anime Studios, que en ese momento pues era el estudio más importante de México, ¿no? Entonces era, pues ¿en qué momento me gané la lotería? Oye, o sea, termino de una película, me vengo así saliendo de la película y mis dos opciones es vete a estudiar a Barcelona o haz un corto animado con todo pagado y con la Ajá. estructura que siempre soñaste, ¿no? Me fui a Barcelona, pero tuve la posibilidad cuando estaba en Barcelona, cuando estuve en Europa estudiando, conocí muchos profesores muy cañones, ¿no? O sea, no sé, uno de mis profesores ganó el Festival de Cannes, el otro de mis profesores era el director Sí. de arte de 14 películas de Almodóvar. Entonces la escuela para mí fue un- una apertura de ojos, Ujú. de entender que nadie te va a enseñar, o sea, nadie te va a enseñar a ser director.
¿no? Porque todos los que nos dedicamos a esto, en mayor o menor medida, tenemos el síndrome del impostor, que es este síndromecito y esta palabrita que te dice, tú no estás en ese nivel, tú no te lo mereces, te Sí. falta, te tienes que preparar más, no, el otro es más cabrón, se merece mejor que tú la posibilidad, y de repente todo el tiempo nos está hablando de maneras quizá no tan padres esta vocecita en la cabeza. Sí, que te va deteniendo, te va bajando la autoestima. ¿Y cómo lo superas? ¿Cómo lo superaste tú? Fíjate que yo me di cuenta de algo justamente en esta escuela. Ujú. Cuando te empiezas a rodear de gente que vive de esto, te das cuenta para mí de tres factores súper importantes, ¿no? Una, humildad. Ujú. Aquel que se ha puesto trancazos por lograr sus objetivos es alguien que está dispuesto a compartir contigo su experiencia, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a Guillermo del Toro en Guadalajara en una de estas, y él hablaba justamente de esto, se tomaba el tiempo de platicar con la gente, de Ujú. acercarte, de echarte porras, ¿no? Una vez también tuve la posibilidad de conocer a Cuarón en un aeropuerto y le dije, pues, ¿quién era? Casi como fanboy decía, no, ay, no sé si quiero Te tomarme dejo la mi foto. currículum Ajá, aquí. ¿no? Y me dijo, no, está increíble lo que estás haciendo, ¿por qué no te vienes conmigo? Porque él, obviamente siendo VIP, lo llevaron en su carrito por el aeropuerto de la Ciudad de Ajá. México, y yo siendo quien soy, pues tenía que caminar, y me dijo, no, vente, súbete. ¿Te subiste con Cuarón en el aeropuerto? Cuarón, Sí. antes de venir a dirigir Roma, estaba viniendo a la preproducción. Me Ajá. lo topé cuando yo iba a dirigir mi primera película con Anima, Ujú. a la India. Ujú. Empecé a platicar con él y se enganchó en la conversación y nos enganchamos en la conversación y me dio raite, güey. Ujú. La foto que me ¿Qué es el- tomaron nunca salió, qué güey, es porque el cu- aparte la tomaron muy mal y no salió. Pero para mí son estas causalidades que te digo que tiene la vida, que de repente cuando Ajá. uno no las conectas, pero cuando las cuentas dices, ah, cabrón, ¿qué está pasando, no? Sí. Esta magia. ¿Y qué platicaron? ¿Qué fue? Pues de la animación, Ajá. hablamos de la animación, me dice, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, oh, está súper interesante, ¿cómo ves tú esto? Platicamos de Guadalajara, platicamos de la parte creativa en México, él me contó un poquito que estaba trabajando en su nueva película, no sabía yo que era Roma en ese momento, Ajá. después, ya me enteré de que todo lo que están haciendo, inclusive por ahí tengo una anécdota de gente del equipo que estaba trabajando en mi película, que se fue a trabajar con Cuarón a la película de Cuarón y me dejaron a mí para irse a la película de Cuarón. Digo, yo la verdad es ¿Pero que qué los película? aplauso. ¿Tú, la de animación? Sí, estaba dirigiendo una Ya. película de animación y uno de los artistas lo invitaron a trabajar con Cuarón. Se fue para allá. Y claro, yo también me hubiera ido. O sea, yo dirigiendo películas me hubiera ido a trabajar con él. Sí, No, sí. al contrario. Yo sentí que también era una oportunidad muy cañona y si me lo hubieran ofrecido a mí, Pues sí, claro. yo me hubiera ido también. Pero lo que voy es que las circunstancias de repente te llevan a estar en estados y momentos Ujú. que tú no calculas, ¿no? Y entonces regresando a Barcelona, lo que yo aprendí y cómo empecé a entender esto es que todos vivimos el mismo proceso. Cuando yo me di cuenta que mi profesor que ganó Cannes seguía picando piedra para contar su siguiente película, cuando yo vi que mi profesor que estaba 15 películas con Almodóvar, seguía contándonos de sus anécdotas de que muchas de las circunstancias que hicieron el estilo Almodóvar era la capacidad económica que ellos tenían en ese tiempo de construir los sets y para los que les alcanzaba. O sea, obviamente se aprovecharon de eso, lo fueron refinando, lo fueron puliendo y encontraron el estilo visual en conjunto con dirección, pero que también se enfrentaron a las mismas limitantes creativas, emocionales, mentales de su época y de su tiempo, ¿no? Claro. Y entonces entendí que el cine, más que una profesión exterior, Ujú. es una profesión interiorizada, ¿no? ¿A qué voy con ello? Es una profesión que te permite construirte una reflexión interna y una construcción de un carácter. Yo antes pensaba que yo era Polo porque era director, ¿no? Sí. Ahora soy director porque soy Polo. No sé si me explico. El opuesto es que yo soy director por el tipo de carácter que yo tengo, por el tipo de persona que soy, por lo terco que soy, por ¿no? mi enfoque, por la disciplina, por esta luchar Por la contra corriente, constancia. por la constancia, ¿no? Que evidentemente pues ayuda mucho cuando eres muy talentoso, pero si no tienes la constancia de estar picando piedra durante 20 años para acercarte cada vez a este sueño de construir una historia que te gusta y te diste por vencido a la primera o a la segunda que no te salió como tú querías, pues quizá no tienes el carácter que se requiere, no sé si me explica. Entonces, cuando yo entendí que es una cuestión de carácter, dije, no, esto sí lo tengo. Talento, quién sabe, todavía Pero lo estoy carácter, buscando. soy Pero terco si y me me voy. hablen de carácter y terquedad, soy terco como A mí una nada me mula. va a detener, Claro, ¿no? Obtener lo que quiero. Eso es claro, y importante, entonces es ¿sí? importantísimo, porque yo conozco mucha gente talentosa pero mira, que te dices tú, ya quisiera yo con el 10% del talento que tiene este canijo y con la terquedad que tengo yo, ya Lo que hubiéramos haría, llegado, ¿no? ¿no? Sí, Claro. claro.
¿no? Entonces también me di cuenta que no era necesariamente una cuestión de nacer, sino una cuestión de formación, ¿no? Sí, pero sobre todo lo importante es como no cerrarte a las oportunidades que tienes, o no cerrar, no quiero decir cerrar, sino no temerle, hablarle. O sea, yo me hubiera encontrado a Cuarón y tal vez llego y nomás me quedo ahí, o no sé, igual yo, ¿no? O Ujú, alguien claro. más dice, bueno, sí, le pido una foto, pero tú de entablar una conversación, etcétera, y así es como con la vida, ¿no? No, O no, no. sea, De hecho, te voy a contar. En mi primer corto como director, que es de cómo los niños pueden volar, ujú, si tú te vas a los créditos y te vas a quien hace las voces, es Lila Downs. ¿a poco? Es Lila Ujú, Downs. Lila Downs cantó la canción de créditos de cómo los niños pueden volar. qué bonito. Del primer cortometraje de alguien que ¿Y en su cómo vida había fue? dirigido. ¿Pero cómo fue esa Ahí experiencia? te voy, porque yo como digo, ya También te la encontraste en el aeropuerto. el no ya lo tengo, no, Sí, claro. el no ya lo tengo. A mí Lila me parecía que era la persona correcta para el proyecto. Cuando vean de cómo los niños pueden volar van a entender a qué me refiero, Ahí les dejamos el link. ¿no? Ahí para que vayan y lo chequen. Pero yo dije, no, es que tiene que ser Lila, es que su voz, su tono, ¿no? Y aparte, pues, Lila acaba de sacar un disco. Y yo vi en las noticias que iba a estar firmando autógrafos en un mix-up. Para que me dejaran formarme en la chingada fila, tenía que comprar el disco. Pero yo no iba a comprar el disco, yo iba por una canción de Lila para los créditos de mi corto que estaba Así tal produciendo. cual, Así que me tal lo cual. diga. No, 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 no. Llevé una carpeta de O sea, producción. qué huevos. Llevé una carpeta de producción y entonces me dijo, el que sigue. Entonces Ajá. y me dijo, oye, ¿y tu disco? Le dije, aquí está, pero no me interesa un autógrafo. Yo vengo porque quiero una canción tuya para los créditos de mi cortometraje que estoy dirigiendo ahorita. ¿Qué te dijo? Y me dijo, como que se quedó como sacada de onda porque Claro, aparte, aquí está mi manager, no, son tantos dólares. Ok. no, no, literalmente enseguida de ahí estaba su manager. Ujú. Me dijo, te das cuenta que estoy ocupada, pero déjame tu carpeta. Y yo dije, ay, aquí va a quedar esto, ¿no? Aquí nadie sabe, nadie supo. No importa, dije yo, lo Tu intenté. carpeta del proyecto, Mi tú. carpeta del proyecto. Se lo di a su manager, le puse mi teléfono, dije, lo intenté, está bien, no pasa nada si no se da. Ese día tenía un concierto en el Teatro de Gollado Ujú. y me habla su manager. Me dijo, Lila, quiero hablar contigo. Eso. Te ve en su hotel a tales horas. Ujú. Y yo, a la madre. Y entonces ya fui. Me dijo, oye, ya vi la carpeta, está bien bonita, los personajes están increíbles. ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo ayudar? Y yo, pues con el temor de, pues, me gustaría que hicieras la voz y aparte, pues me grabaras la canción de los créditos. Ujú. Me dijo, va. Oye, pero es que no te he dicho ni cuánto dinero tengo. Me dijo, no. Ya supe lo que tenía que saber. O sea, yo platicamos del proyecto, lo vio, le conté, Ujú. no, me conoció un poquito y yo me quedé en shock. O sea, que alguien en ese nivel, con ese Ujú. talento, con esa trayectoria, te voltea a ver, yo dudoso por dentro, temblando lo que le sigue, Sí. dudando y con nervios muriéndome, Pero lo güey. importante fue que te aventaste, Pero ¿no? justamente es eso, y eso es lo que Sí. aprendí. O sea, miedo siempre vas a tener, Ujú. ¿no? El miedo es una reacción biológica para mantenerte en tu zona de confort. Y la única manera en la que puedes salir de esa zona de confort es enfrentando tus miedos. Yo por dentro me está cagando, güey. Pero por fuera yo tenía como de, claro, porque este es mi objetivo, porque esto es lo que quiero, porque creo que es importante para el proyecto que tú estés. Ujú. Este proyecto nació contigo pensando en mete. Entonces como que ella también conectó con esa lógica. Seguramente me vio nervioso como a ninguno, Claro. pero dijo, ¿sabes qué? Me gusta lo que estoy escuchando. Ujú. Y quiero confiar en ti y quiero apostarte a ti, ¿no? Recuerdo perfectamente que se le acercó la manager y le dijo, Lina, nos tenemos que ir, ¿no? Ujú. Y dijo una frase que nunca se me va a olvidar, que le dijo, ¿me regalas unos 5 o 10 minutos más? Es que estamos platicando entre artistas. Órale. Y yo así de, ¡ay, no más, Mickey Mouse!, ¿no? Ajá. Porque en ese tiempo, digo, ahorita no me considero artista, en ese tiempo mucho menos, pero sí fue un valor de credibilidad, ¿no? Porque a veces, Sí, porque le vendiste la esencia de del proyecto, sí, ¿no? y sobre todo que dijo, ¿sabes qué? Me gusta lo que estoy viendo. Digamos que le hablaste desde Desde el desde corazón, el corazón. claro. No, o sea, yo no sabía cómo lo iba a hacer, no tenía ni idea de cómo se producía un corto animado, no tenía ni idea de Pero cómo ya íbamos a tenías a Lila salir, Downs ahí. pero teníamos el corazón, o sea, lo que sí sabía es que lo estaba haciendo de corazón. Claro. O sea, sí había una motivación y ha habido una motivación a lo largo de mi carrera que tiene que ver de hacer las cosas con el corazón.
Ujú. Y ¿no? esto aplica para toda la vida, para Pero todos para los todo. aspectos de la Sí, no, para todo. O sea, es esta pasión y estas ganas y es esta energía y vida. esta tenacidad, no solamente de trabajar, sino de fiestar, de Sí, viajar, de claro. vivir, ¿no? O sea, creo yo, y por eso te decía que a veces el carácter es lo que te permite llegar como una dirección y es complementario Ujú. al conocimiento, ¿no? Esta pasión, digamos, estas ganas de salir Claro. adelante, estas ganas de no, de volverlo a intentar aunque no te haya quedado tan chido como querías, ni tan bonito como querías, ni que no se contaba tan bien como tú pensabas, ¿no? Hay que tocar puertas, porque el no ya lo tenemos, Sí. y perder ese miedo que siempre nos amarra, ¿no? A hacer las cosas. Creo que es una cuestión también educativa, ¿no? De Ujú. repente, desde niños nos educan a, no hagas esto porque vas a fracasar, no hagas esto porque te vas a caer, no hagas esto, Sí, sí. porque... Y entonces inconscientemente nos estamos programando ante la vida a tener miedo ante las cosas, sobre todo ante las cosas desconocidas, ¿no? Ujú. Una de las cosas que yo sí le agradezco a mis papás es que en algún momento, y fue una anécdota muy curiosa, ellos me dijeron, no te voy a comprar esto, ¿no? Yo quería algo, me dijeron, no te lo voy a comprar. Ah, no me lo vas a comprar, me lo voy a comprar yo. Ujú. Tenía 9 años, Martín. Y Ujú. puse un puesto y vendí dulces y grité y se me quitó como el miedo, ¿sabes? Sí. De decir, yo también puedo lograr mis cosas. Y algo tan simple como el rechazo de mis papás de decir, si tú lo vas a comprar con tu dinero y tú vas a trabajar para hacerlo, Ajá. me permitió entender que las cosas que yo puedo lograr en la vida se van a dar mientras yo trabaje por ellas, Ujú. ¿no? Y que siempre va a haber este reto de, ay, puede que no lo logre. Sí, es evidente. Las probabilidades de no éxito ante la cuestión, sobre todo cuando son sueños muy altos, son muy altas. No todo el mundo llega a ser Cuarón, no todo el mundo llega a ser Guillermo del Toro. Pero no, que no llegues a hacerlo no significa que no puedes luchar por tratar de hacerlo. Y si llegas a la Mm, mitad de lo que es cualquiera de estos señores que acabo de mencionar, estás en una gran posición, claro. ¿no? Pero yo sí creo que mucha gente nos limitamos A intentarlo. a intentarlos ni Ujú. siquiera, ¿sabes? O sea, si tú ves mi filmografía, quizá yo soy muy crítico y quizá todavía no hay una película de todas las que he hecho que a mí me guste, que a mí me termine como decir, me convence, pero siento que estoy más cerquita de poder lograrlo Ujú. porque ya tengo 5, Martín, ya tengo más de 10 años, es más, casi 14 años dirigiendo películas. Entonces, las probabilidades de que me salga una mejor son mucho más altas que cuando empecé hace 14 años. No sé si me estoy Claro. explicando. Si Sí. la quiero ver del otro lado, puedo decir, no, hombre, es que en 14 años no he hecho nada, que, ¿no? Ujú. Y quedarme con esta idea de fracaso, o quizá de no satisfacción en el camino. Pero yo lo quiero ver a la inversa. Y Ujú. creo que es un ejercicio que les invito a todos que vean esto, es que vean a la inversa y que valoren también estos objetivos y estos pasitos que van dando en la vida, porque la vida te da unas sorpresas bien interesantes. Ujú. Bien Y siempre que estás interesantes. enfocado en lo que tú quieres hacer, ¿no? Sí, Porque claro. Tienes que ser honesto contigo. sí. También hay momentos en los que dices, sabes que esto no es para allá mi camino, no es para Ujú. allá. Y también entiendo yo, inclusive porque yo he hecho también movimientos profesionales de un punto a otro, que, que quizá con un poco de precaución y de preparación para poder lograrlos, pero no necesariamente me detiene. ¿A qué voy con ello? No, yo tuve durante mucho tiempo la certeza de un trabajo fijo y Ujú. trabajé para estudios. Ahorita estoy trabajando para mí y con mis amigos, ¿no? Y esa transición de un punto A a punto B, pues me daba un chorro de temor, Ujú. ¿no? Entonces dije, bueno, si quiero lograr y seguir caminando el camino, pues tengo que prepararme para ese punto. ¿Qué es lo que hablabas en la primera parte, de Ujú, salir de tu zona de confort, por ¿no? Que es lo que supuesto. a todos también nos detiene. Sí, y también tampoco salir de así de la noche a la mañana y ya le brinqué a lo otro, y ¡ay! El vacío, y claro, yo sabía que iba a Sí. fracasar, porque, no, pues si te vas como güey hacia el vacío, pues te vas a poner Te un vas a caer. chingazo, ¿no? No, o sea, si te avientas a lo güey, pues te vas a estampar, Ujú. ¿no? Yo siempre he sido, y yo sé que tú me conoces, alguien que tiene su plan A, plan B, plan C, plan D, es por si el D no funciona, el F, y si no, hasta el Sí. Z, ¿no? Y obviamente voy por lo que quiero, ¿no? Que es mi plan A y busco que eso suceda. Pues si sé que me estoy aventando al vacío, pues voy a buscar tener un planeador que tiene arriba un parachute, que tiene arriba otro parachute de seguridad, porque o sea, ponle que no aterriza donde quiero, pero no me voy a partir en la madre. Ujú. No sé si me explico. Sí. Y entonces también es empezar a medir estas restricciones que uno se pone, decir, que me voy a aventar al vacío, ¿no? Tengo temor a las circunstancias, ¿no? Quizá no lo he hecho antes, pero te puedes preparar para que tengas mayores probabilidades de éxito. No sé si me estoy explicando, ¿no? Claro. Entonces,
justamente cuando nos pasamos a esta etapa nueva que le considero yo, de tener ya un estudio propio, con un equipo propio, con gente y un equipo de colaboradores con los que estamos construyendo un proyecto a futuro, pues fue saltar al vacío, entre comillas, ¿me explico? Porque pues ya iba yo preparado muy mentalmente para hacer otro tipo de estrategias y que el golpe no fuera tan fuerte en caso de que las cosas no se dieran. No te voy a decir que no he tenido momentos en la vida en la que digo, ay, en la madre, ¿y esto cómo se come? Pero aún así lo hacía, ¿no? Porque uno duda mucho de uno, esa es la verdad, y eso es lo que estaba tratando como de comunicarte, pero uno no puedes darte el lujo de que ese miedo te detenga. Miedo lo vas a sentir siempre, o sea, es algo que yo ya aprendí a vivir con ello. Ya el miedo es tu mejor amigo, ¿no? Sí, pero como el síndrome del impostor, de decir, bueno, Sí. pues sí, puede que no sea el mejor director del planeta, pero va a seguir dirigiendo. Tiene dos opciones, o voy avanzando, ¿no? Que uno me salga mejor que el anterior, ¿no? Que ese es mi único objetivo. Ya no es que si lo Perinito logró tal cosa, Sutanito logró tal cosa, no. Cada película que yo he hecho, y eso me he asegurado, ha sido mejor que la anterior. Pero regresando a este punto, yo dije, Guadalajara, agarré mis chivitas, me vine a una ciudad que no conocía, en una circunstancia... Amigos conocidos, nada. Nulos. Ok. Básicamente, ¿no? O sea, sí tenía un familiar aquí, llegué con ellos al principio y llegué a un estudio de animación que evidentemente me impuso, ¿no? O sea... Que hace 10 ya tenía Sí, Don Gato, no, ya tenía Don Gato, ya tenía Oz, ya tenía varias de las leyendas, ya tenía el Chavo animado, o sea, ya traía... llegaste al... Llegué el momento en el que Anima estaba como en la cúspide de lo que era, Anima, ¿sí? ¿no? Y también llegué en una circunstancia, donde yo, pues era el forastero. Foráneo. El foráneo. Y así como tú me dijiste desde un principio, el foráneo, llegó el foráneo. No, y a pesar de que hubo mucha gente que me hizo sentir muy bienvenido, también hubo mucha gente que cuestionó de manera directa y muy fuerte si yo merecía estar ahí. Pero sí también sentí esta sensación de, oye, güey, pues aquí hay cola y ¿de dónde lo trajeron? O sea, ¿qué ha hecho este compadre para llegar de nada a sentarse en la silla del director? Y en la silla del director donde está ahí, mira, pásale, ahí hay fila de toda la gente que quiere dirigir, ¿no? Y yo entiendo y fui como muy empático con la circunstancia, pero también entendí que no podía dejar la oportunidad fuera porque quizá otros las pudieran merecer más o menos que yo, no sé si me explico. Avanzaste ante todo, ¿no? Y dije, pues ni modo, sorry, con permiso. O sea, si tú tienes tiempo, pues yo ya llegué, güey, ahí nos vemos y lo voy a hacer lo mejor que yo pueda con lo que yo pueda, ¿no? Y tuve momentos de mucha incertidumbre, de mucha duda, donde yo me salía del estudio, lloraba de coraje, lloraba de frustración, me limpiaba las chingadas lágrimas y me regresaba a dirigir, güey. Y con este cantalete de decir, ay, estás preparado para esto, vas a poder hacerlo, no vas a poder hacerlo, seguramente si eres el foráneo, ¿no? Seguramente, no, esta gente ya tenían mucho más carrera que yo y mucho más carretera que yo, y a mí me daba pues un poco, pues un gran temor, ¿no? Porque aparte yo sabía que era una oportunidad única, o sea, no todas oportunidades no vas como que con lo que te digo, regresas a la calle y ahí están, ¿no? Entonces, en ese momento dirigí Isla Calaca, que fue un proyecto que disfruté muchísimo. Hubo en el proyecto pues, realidades en las que yo nunca me imaginé porque era una coproducción con la India. Entonces me tuve que ir a vivir a la India unos meses, dirigir a distancia, dirigir en inglés, voces en inglés, trabajo con guionista americano, trabajo con actores americanos. Todo multicultural, sí, ¿no? Y entonces dije, bienvenida a las relaciones internacionales, compadre. ¿Tú qué pensaste que en la vida vas a volver a utilizar como la base de lo que estudiaste? Pues ¿Nunca te lo imaginaste? Pues nunca me imaginé poder conectar los dos universos, ¿no? De decir, oye, pues habrá proyectos globales o con un enfoque más internacional. Y todo resiliencia ante las nuevas costumbres, en un nuevo país, nuevas personas. No, y como lo que te digo, o sea, tú sabes, conforme uno va creciendo también y vas colaborando con otra gente, pues tienes este miedito de cagarla. De cagarla, ¿no? De decir, oye, porque esta es una gran puerta y si la puerta se me cierra, ¿qué va a pasar, no? Pero llega un momento en el que también tienes que aprender a vivir con el miedo. Sí. Tienes que aprender a minimizarlo hasta cierto punto sin perder el respeto. De decir, bueno, lo único que puedo hacer yo es lo que siempre he hecho, güey. Que es comprometerme hasta la médula con el proyecto
Hacerlo desde el corazón. Y si las horas del día tienen 24, pues yo le voy a dar la que mi cuerpo y mi pensamiento y mi mente me den. Sin estar diciendo, ay, ya se pasaron 2 minutos, ¿quién va a pagar a la hora extra? O, ay, no sé qué, échame esto. Porque al final yo también entendí que estaba sentando las bases para lo que yo quiero hacer a futuro. Obviamente trabajo y es trabajo. No te estoy diciendo que no cobres o que te regales tu chamba. Lo que estoy diciendo es que también tiene que haber una balanza, ¿no? Entre que te apasione y que te mantenga, ¿no? Si no existe ninguna de las dos, entonces no es trabajo, es hobby, ¿no? Y si no existe la pasión, entonces no es algo que te nazca, sino es negocio. Y hay muchos mejores negocios que hacer animación en este país. Yo lo que sí creo es que si es tu pasión y aparte puedes darte el lujo de vivir de ello decente, qué chido, estás en el camino correcto, ¿no? Oye, y ahora como productor, porque ahora también produces animación, el proceso supongo es diferente, pero ¿en qué cambia? O sea, ¿cuáles son los nuevos retos que tienes que afrontar como productor? Evidentemente diferentes a la dirección. Yo sí creo que yo soy un productor-director o un director-productor. O sea, siempre he sido un director que se involucra en los procesos, ¿no? Y lo he hecho en todos los proyectos en los que he estado participando. No soy un director que se aleja del proceso, ¿no? De hecho, me acuerdo perfectamente una anécdota cuando me tocó dirigir Escuela de Miedo en la India, que ya fueron más meses, fueron como 4 meses y estábamos haciendo el layout. Yo llegué y me habían puesto una oficina alejado del equipo, ¿no? Como dicen, pues aquí está la oficina de dirección, y yo agarré la oficina, saqué la computadora, agarré el escritorio y me puse en medio de la gente y del equipo, ¿no? Y a lo que voy es que no me gusta estar allá, me gusta estar en el proceso, me gusta estar viendo qué está pasando, me gusta estar cercano a la gente, ¿no? Y que la gente también vea que si nos vamos a ensuciar las manos, vamos a empezar por el director. Cuando terminó Escuela de Miedo, se viene toda esta cuestión de la pandemia y conozco a Dariela, que es mi socia ahora, y donde yo ya doy la transición, porque aparte son 2 transiciones. La primera transición es terminar de dirigir y empezar a dirigir y producir. La película que acaba de terminar, que se llama Bemi y yo doy esa transición a estar dirigiendo mientras estoy produciendo. ¿Qué implica producir para los que no saben? Para mí producir es como ser el general, donde estás viendo la batalla que se está desarrollando, ¿no? En términos, si lo hacemos una analogía que no me encanta, pero es la única que me viene a la mente en este momento, donde estás viendo la zona de guerra y ir buscando la estrategia de resolver y cómo llevar en cada uno de los procesos. Es que hacer cine de repente es como una guerra, la verdad. Es una guerra contra el tiempo, es una guerra contra el presupuesto, es una guerra contra el carácter, contra el cansancio, ¿no? O sea, el concepto de guerra no me encanta, pero eso sí es una lucha, pues, ¿no? Todo el tiempo estás luchando por manejar las cosas. Y parte de ser productor, porque hay diferentes tipos de producción, ¿no? Yo no soy productor en línea, o sea, yo no llevo el día a día de la batalla, ¿no? Hay un equipo que me apoya, pero yo soy el que desde afuera tiene que ir viendo la estrategia. Si ya nos estamos pasando de tiempo, si nos estamos pasando de presupuesto, qué ajustes podemos hacer, dónde está la secuencia, cómo va la secuencia, en qué orden se van a hacer, ¿no? Cosas tan básicas. Mi productor interno le dijo a mi director que si iba a pensar que va a salir las 80 o 90 secuencias de Bem y yo como él tenía en la cabeza, que se vaya olvidando, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Pues me obligué a mí mismo a hacer una orden de clasificación por órdenes de prioridad de las secuencias en grado de complejidad, ¿no? Entonces, yo ya tenía una visualización de lo que era negociable, es decir, te lo explico un poco más para que si les funciona a ustedes en un futuro también lo puedan utilizar. Yo clasifico secuencias en tipo A, B y C. Las C son las secuencias que yo considero como secuencias de transición. Hay que considerar que A, B, C son importantes, punto. No hay una menos importante que la otra. Pero sí hay secuencias más trascendentales en términos de historia y de narrativa que otra. Una C quizá puede ser una escena donde están 2 personajes platicando y entonces pues ahí no le meto una grúa, no le meto un paneo, no le meto así como 800 planos y lo pico porque la acción que estamos retratando no lo requiere y no lo amerita. Una secuencia tipo B es quizás esta conversación, pero donde yo digo, voy a ir por un café y regreso y entonces la cámara empieza a picar un traslado, ¿no? Y empieza a ver un trazo escénico dentro del cuadro y dentro de la escena, que hace que sea un poquito más complicado porque hay que entender que en la animación cada cuadro se tiene que dibujar.
¿no? Entonces, entre más picado están las cosas, pues más fondos son, más presupuesto necesitas, y si a eso le pones movimiento, pues más complicado es, y a eso le pones un paneo, pues ahí te dio la vida, ¿no? Es como pensar y entender la lógica de producción y los costos de producción para saber en dónde le vas a apostar. Una secuencia tipo A, pues son unas secuencias, por ejemplo, para mí, todo el inicio de la película es un momento súper fundamental para que la gente se enganche con la película. Entonces, si algo tiene que estar bien, es el inicio. El segundo momento realmente importante para mí es el clímax del primer acto. El clímax del primer acto que detona que el cambio dentro del protagonista, ¿no? El clímax del segundo acto, que es pues, literalmente cuando el protagonista se está dando por vencido y tiene que volver a intentarlo y agarrar las fuerzas para seguir. Y obviamente el tercer acto en proporción, porque es cuando cierras la película. Entonces, son esos tres momentos en los que yo casi clasifico como tipo A según lo que me alcance el presupuesto. Tengo quizá en una clasificación no más del 20% A, no más del 30% B y el otro 50% C. No es que yo no quiera que todas estén bien chidas, ¿no? Y eso es algo que quiero como que quede muy claro. O sea, la ambición de un director siempre es que todo esté espectacular. Pero a partir de la experiencia, entendí que el no hacerlo, lo que él hace es que yo me enfoque en tratar de sacar cosas, quizá secuencias que podrían hacer tipo C, como si fueran tipo A, y cuando ya llego a las A, ni tengo el dinero, ni tengo el tiempo, ni tengo el recurso, ni tengo la actitud de la gente para sacarlas a ese nivel. Entonces, nosotros hacemos una línea de producción, desde producción, que se clasifica al inicio de la película. Y lo clasifica todo mundo. Lo clasifica dirección, lo clasifica producción, lo clasifica animación, lo clasifica arte, donde todos sabemos cuáles son las secuencias más importantes para dirección y que tienen que estar extremadamente cuidadas, ¿no? Sabemos una secuencia tipo B, por ejemplo, en un momento donde yo ya estoy viendo que quizá no salimos, se puede pasar de B a C. Pero también, inclusive, esas se clasifican en orden de importancia. Es decir, tengo una B que no es negociable y tengo una B que al final de la producción, si la producción está atorada, podría pasar a C y ya a dirección no le importa tanto. No sé si me explico. Dices, bueno, si va a tener que hacer algo más, menos espectacular, pues que sea esta secuencia donde están hablando estos dos y ya que no se pare, a que sea la secuencia donde se están agarrando trancazos. Sí, es una buena estrategia para ir optimizando los recursos, ¿no? Tanto de tiempo y dinero. Y fíjate que en BEMI yo creo que fue clave el entenderlo así y también ser como autocrítico, ¿no? Entender el contexto económico en el que estás trabajando los proyectos, porque no voy a decir con quién, pero sí porque fue un pleito justamente que yo tuve con un director de decir, no, es que la producción está obligada a darte lo que tú necesitas. Una persona muy, muy, muy importante en México como director. Y le dije, creo que ahí es donde te equivocas. A ti te contratan como director para hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. Pero si tú te vas a gastar la mitad del presupuesto en los primeros 10 minutos de tu película, el que está fallando eres tú. Y como te das cuenta, esta clasificación a mí me permite, desde una perspectiva, digamos, de visión de dron, ¿no? Un ángulo de visión, ver y organizar la batalla. ¿No? Yo creo mucho que un buen resultado de una película de animación tiene que ver con la preproducción. Y inclusive nosotros le llamamos al proceso pre-pre. ¿No? Tener un doble proceso reforzado. O sea, digamos que para mí ni siquiera es producción, porque muchos consideran la preproducción como cuando ya empiezas a hablar de diseño de personajes, cuando ya empiezas a hacer, ¿no? De dónde sucede la acción. No, para mí la pre-pre es sentarme con dirección, sentarme con producción, organizar la estrategia, checar con el equipo de animación, que todo lo que estamos planteando en la batalla se puede lograr. Claro. ¿No? Decir, oye, ¿nos alcanza para hacer todo esto que estamos planeando así? Ah, no, hay que bajarle aquí. Ah, no, ¿sabes qué? Te estás quedando corto y entonces llegar a una balanza donde todos los jugadores de la batalla estamos conscientes de que es una batalla que podemos ganar, ¿no? Sí. Le estamos apostando que es una batalla. Así, con esta clasificación de A's, de B's y de C's, ¿lo armamos? Sí. Pero yo de todas maneras siempre tengo mi plan Z. Pero que eso está padre, porque es una decisión en conjunto, es un consenso y todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Porque... Sí, desde dirección también, sí, claro. ¿No? O sea, ahorita, por ejemplo, la película que estamos trabajando, que se llama Josefina y los Invencibles, ya no la dirijo yo, la dirige alguien más, ¿no? Entonces, mi trabajo como productor, uno es que esa persona como director se sienta con todas las libertades creativas
de lograr el objetivo, porque al final de cuentas por eso estamos trabajando con él, por su talento, por su visión, ¿no? Es darle como toda esta confianza que tiene, que su barrio lo respalda, Claro. ¿no? Y mi trabajo es como ser el guardaespaldas del presupuesto, ¿no? De decir, ok, si tu barrio te respalda, pero de esta cuadra a esta cuadra, si te pasas para allá te van a agarrar chingazos. Entonces, yo te tengo que cuidar, ¿no? Yo tengo que ir viendo que las decisiones que tú estés tomando y que la estructura en donde estás tomando estas decisiones previamente ya se acordó. Pero ¿no? aparte sí, lo importante es que el equipo ya lo sabe y entonces está más suelto Claro. y ya saben por dónde ir. Inclusive ¿no? desde el animatic. O Claro. sea, el animatic, cuando ellos están animando, ellos le dicen, es una secuencia tipo C. O sea, básicamente es no te pases de lanza, ¿no? Cuando te quitas como la pretensión de lo que quieres lograr y lo vuelves objetivo, ¿no? Decir, ok, este es el presupuesto que tengo. Dentro de este presupuesto sé que no voy a poder sacar una película que parezca Pixar. O sea, no es que no quiera. A mí me encantaría poder tener una película que parezca Pixar. No hay presupuesto en el cine mexicano que alcance para hacer eso. Entonces no puedo pretender hacerlo cuando no tengo los recursos. El talento sí hay, ojo, ¿eh? O sea, es que son más buenos los gringos. No. Talento sí hay. Lo que ellos tienen, pues son 7, 8 años para hacer la película. Y si les sale mal la primera, tienen el dinero para hacerla 3 veces. El deseo siempre va a estar, pero hay que estar conscientes de la posición en la que te encuentras, Claro, ¿no? siempre. Y yo sí creo que, mínimo en la película de Bem y yo, que espero que pronto la puedan ver, siento que lo logramos. O sea, siento que hubo la honestidad de decir, para esto nos alcanza y vamos a empujarlo a lo más que nos alcance en términos de calidad, de tiempo, de presupuesto, pero no nos vamos a pasar en ninguna secuencia de lo que podemos llegar, porque eso va a hacer que la película empiece bien chida y termine bien mal. ¿No? No, Polo, pues yo quisiera seguir la plática contigo. Creo que hemos abordado muchísimos temas interesantes y sobre todo puntos estratégicos que nos van a servir para, pues, para la creación de contenidos, para la creación de las historias, de todo lo que te dediques. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. ¿Algo más que quieras aportar a la audiencia? Pues digo, ya nomás como para cerrar, yo sí quisiera centrarme en la cuestión del miedo, ¿no? Creo que siempre va a haber dudas, siempre va a haber esta sensación de que no nos merecemos lo que está pasando, pero también creo que la única forma de confrontar esto es aventándote al ruedo, ¿no? Entendiendo que la vida es un aprendizaje, entendiendo que no hay una competencia con nadie más y entendiendo que el proceso es seguir creciendo tú como persona. Al final por eso nos dedicamos al arte, no solamente por poder transmitirle a la gente lo que queremos, sino porque el arte nos da la posibilidad de cuestionarnos a nosotros mismos y seguir creciendo. Gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Te invito a que te suscribas y a que lo compartas. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Martín Telles. Hasta la próxima.